En esta ocasión, pues como ya comentamos, vamos a hablar de los equipos EasyWay, ChronoStation, NeoConnect Plus y Axis. Continuando al igual que en las sesiones anteriores, vamos a ver la definición de estos relojes en el sistema set.NET Lite. Y bueno, vamos a ver las diferentes configuraciones y la comunicación con estos dispositivos. Vamos a comenzar con la definición primero de lo que es el reloj ChronoStation. Para esto, bueno, entramos al catálogo de relojes y vamos a agregar un nuevo reloj. Ok, para el caso de la terminal ChronoStation, vamos a ver las configuraciones necesarias en el equipo para poder comunicarlo con el software set.NET Lite. Al igual que otros relojes y los demás relojes biométricos, necesitamos darlo de alta en el sistema con un ID en el reloj. Bueno, para esto vamos a ver las configuraciones en el equipo ChronoStation. Primero es necesario que definamos un ID para poder asignar al equipo y también agregar lo que es una dirección IP fija para poder comunicarlo con el software. Para esto vamos a ingresar al menú de la terminal con la tecla M y nos vamos a dirigir por medio de las flechas de desplazamiento, izquierda, derecha y arriba, abajo. Nos vamos a ir a la opción de comunicaciones. Dentro del menú comunicaciones vamos a ingresar al menú seguridad. En este menú nosotros vamos a encontrar una opción que nos indica ID en terminal. Y aquí le vamos a indicar el ID que va a tener nuestra terminal físicamente. Por ejemplo, vamos a colocar el ID 1. Aceptamos el cambio. Posteriormente nos dirigimos a la opción red. En donde vamos a colocar la dirección IP. Seleccionamos una dirección IP fija para asignar al reloj. E ingresamos los parámetros de máscara de red y puerta de enlace. Una vez que hemos ingresado estos parámetros directamente en la terminal, los asignamos en el software. Primero el ID del reloj. Tenemos que indicarle el que le configuramos
directamente al equipo, en este caso el ID 1. Ingresamos una descripción para poder ubicar el reloj. Y en la clase de reloj seleccionamos la clase que estamos dando de alta. En este caso tenemos una clase específica para la terminal ChronoStation. Luego seleccionamos el tipo de conexión que vamos a utilizar. Seleccionamos TCP/IP e ingresamos la dirección IP fija que le asignamos directamente al equipo. En la siguiente opción tenemos los parámetros de configuración. Aquí debemos indicar el modelo de la terminal ChronoStation que estamos agregando. En este caso tenemos un modelo ChronoStation FM. Posteriormente tenemos los tipos de funciones que va a aceptar en el software esta terminal. Para efectos del procesamiento de las transacciones, la terminal ChronoStation utiliza transacciones Swipe and Go. Es importante que nosotros confirmemos que esta función tipo Swipe and Go siempre esté activada para que puedan ser válidas las transacciones descargadas del reloj y puedan procesarse correctamente en el software. La opción de características adicionales únicamente tenemos el uso de contraseñas. En el terminal ChronoStation podemos utilizar como método de verificación, podemos utilizar una contraseña para el usuario, además de la huella, o combinar entre ambos tipos de verificaciones. Al igual que en los otros relojes, tenemos la sección de la bitácora de comunicaciones, donde se van a almacenar todas las sesiones de comunicación que se estén generando con la terminal. Aquí se va a almacenar lo que es la fecha de la sesión de comunicaciones, los parámetros y los resultados de dicha sesión, lo cual nos puede servir para poder detectar en caso de que haya algún error de comunicación, detectar o tener los resultados. Una vez que hemos indicado los parámetros de comunicación de la terminal, podemos ya dirigirnos a hacer comunicación con el reloj. En la sección de comunicación con relojes, abrimos la ventana con las diferentes actividades que podemos realizar con el equipo. En el lado izquierdo vemos lo que son las terminales conectadas, en este caso la terminal que acabamos de agregar. Y en el lado derecho, los diferentes tipos de acciones que podemos realizar con el equipo. Tenemos bajar transacciones en reloj, borrar transacciones en reloj. Mencionamos anteriormente que podemos tener, cuando seleccionamos bajar transacciones, automáticamente ambas acciones de bajar y borrar. En el caso de la terminal ChronoStation, sí puede aplicar que no seleccionemos borrar transacciones y las transacciones únicamente se van a descargar y van a permanecer almacenadas en el equipo. Normalmente se recomienda bajar transacciones y borrar para no llegar a saturar la memoria interna del equipo.
La opción programar reloj nos permite enviar los parámetros de configuración que previamente hemos establecido al dar de alta el reloj. Poner a tiempo el reloj envía la fecha y hora del sistema a la terminal. Respaldo de biometría nos crea un respaldo de todas las huellas, toda la biometría de los empleados, siempre y cuando estén previamente cargados ya en el catálogo de empleados del software. La opción inicializar biometría borra todos los usuarios y todas sus huellas del equipo. Hay que tener un especial cuidado con esta opción para no eliminar a los usuarios accidentalmente. Tenemos también la opción de envío de biometría, con la cual podemos enviar la biometría previamente respaldada a una terminal nueva, una ChronoStation siempre, un modelo ChronoStation, ya sea que sea un equipo nuevo o al mismo equipo. Con la última opción de actualizar biometría, el sistema hace una búsqueda y compara la información que tiene la terminal junto con la información que tiene el software en su catálogo de empleados. En el catálogo de empleados, si algún empleado se le asigna la terminal o se le quita la asignación de la terminal, esta opción de actualizar biometría compara la información que tiene almacenada el software de los empleados que tienen asignada la terminal y los empleados que tiene actualmente cargado el equipo. En base a esa comparación, actualiza la biometría que tenga el equipo, es decir, elimina usuarios que ya no tengan asignada la terminal o agrega las huellas de empleados que no habían estado cargados en la terminal, siempre y cuando haya una biometría ya respaldada previamente. Si establecemos comunicación con el equipo, por ejemplo, con la opción poner a tiempo, tenemos la indicación que se está enviando una sesión de comunicaciones. Y al final tenemos los mensajes del sistema en los cuales nos indica si la sesión de comunicaciones se realizó exitosamente o si ocurrió algún error de comunicaciones. Si revisamos y verificamos la sección de bitácora de comunicaciones, podemos ver que se van almacenando las sesiones de comunicación con el equipo, en los cuales nos da los parámetros de la sesión, el usuario, el equipo en donde se está realizando la acción de comunicación, en este caso poner a tiempo, los resultados de la sesión, los detalles de los parámetros de comunicación del equipo, la acción que esté realizando y si ha finalizado con éxito o si ocurrió algún error durante la comunicación. De la misma manera, pues podemos realizar cualquiera de las diferentes
acciones que tenemos dentro de las opciones de comunicación del equipo. ¿Sí? En este caso descargamos transacciones. Los mensajes de comunicación nos indican que termina exitosamente la sesión. Y adicional a eso, pues se encuentran algunas transacciones inválidas debido a que en la terminal se encuentran usuarios que no están aún cargados en el catálogo de empleados del software. Revisando nuevamente la bitácora de comunicaciones, vemos ya una nueva sesión de comunicaciones, que fue la última que realizamos. Nuevamente tenemos los parámetros del usuario, el equipo y la acción donde se realizó la comunicación. Los resultados de la sesión de comunicaciones, todas las acciones que se están realizando, el poleo, o sea la descarga, las transacciones, el número de transacciones, el borrado de transacciones, y una sección más adelante tenemos una sección de transacciones recibidas en la sesión. De esta manera nosotros podemos confirmar que efectivamente se están descargando las transacciones. Ahora vamos a continuar con el siguiente equipo. Vamos a ver en este momento los parámetros para la configuración de la terminal Axis. Esta terminal biométrica de la marca EasyWay es muy similar a los parámetros de configuración de una terminal ChronoStation. Vamos a ver el menú de configuraciones y vamos a ver que tenemos que indicar, al igual que en la terminal ChronoStation, un ID para el reloj. Tenemos que asignarle también una dirección IP fija y los parámetros de red necesarios para realizar la comunicación con el software. Ok, para establecer los parámetros de comunicación, vamos a ingresar al menú de la terminal con la tecla M. Dejamos presionado. Aquí ingresamos al menú. Como les comentaba, es similar a la terminal ChronoStation. Nos vamos a desplazar con las teclas de desplazamiento hacia la opción comunicaciones. Nos vamos a la opción seguridad. Y de la misma forma vamos a establecer un ID, un identificador para el reloj. Aquí ingresamos el ID, vamos a poner el ID 1 nuevamente. Como nos indica el parámetro, puede ser de 1 hasta 254 el número de ID. La opción password que nos da aquí la terminal
es necesario que conservemos el valor tal y como se encuentra por default, es decir, en 0. No debemos ponerle un password, asignar un password diferente, ya que el software no toma en cuenta o no reconoce dicho password y podríamos no tener comunicación o algún problema de comunicación con el equipo. Por lo tanto, lo mantenemos en 0 también el password, tal y como está, y únicamente asignamos el ID que le vamos a asignar a la terminal. Una vez asignado el ID, nos vamos a la opción red. Y establecemos la dirección IP fija que le vamos a asignar al equipo, así como los parámetros de máscara de red y la puerta de enlace, dependiendo de la red donde estemos ubicando el equipo y el software. Y guardamos los cambios. Una vez que establecemos ya los parámetros de configuración directamente en el equipo, nos dirigimos nuevamente al software y vamos a agregar un equipo nuevo. Nos dirigimos al catálogo de relojes y vamos a agregar un equipo nuevo. Indicamos el ID en reloj de este nuevo dispositivo. Va a ser el 1, que es el que colocamos físicamente en las configuraciones del equipo Axis. Le ponemos una descripción para poder identificarlo. Y en la clase de reloj seleccionamos el modelo específico de esta terminal, Axis. Y seleccionamos el tipo de comunicación que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar TCP/IP. E ingresamos la dirección IP que asignamos físicamente al equipo. El puerto que utiliza el equipo por default lo tiene ya ingresado el software al momento que seleccionamos la clase de reloj. En los parámetros de configuración únicamente debemos tomar en cuenta, al igual que en la terminal ChronoStation, que esta terminal únicamente utiliza funciones de tipo swipe and go. Por lo tanto, debemos confirmar que la función swipe and go esté siempre activada. No se tienen instrucciones adicionales para este equipo, por lo que nos vamos a la sección de características adicionales. Y pues esta terminal únicamente tiene el uso de contraseñas, que al igual que la terminal ChronoStation, son similares. Podemos utilizar un password para poder hacer otra verificación del usuario que está marcando su asistencia. Y bueno, nuevamente tenemos la sección de bitácora de comunicaciones,
en la cual vamos a encontrar todos los resultados y las distintas sesiones de comunicación que hagamos con la terminal, en este caso la terminal Axis. En las opciones de comunicación con relojes, nuevamente encontramos del lado izquierdo la terminal y en el lado derecho las diferentes acciones que podemos realizar con este equipo. De la misma manera podemos bajar transacciones, podemos programar reloj, podemos enviar la fecha y hora con la opción poner a tiempo, podemos realizar un respaldo de biometría, hacer un envío de biometría al equipo, inicializar la biometría y actualizarla en el caso de haber cambios entre la información del software y los usuarios almacenados en el equipo. Entonces, las opciones de comunicación son similares para los diferentes equipos. Al final de la comunicación, nuevamente vamos a tener los mensajes en el sistema, los mensajes de comunicación, y podemos consultarlos también nuevamente dentro de la opción de bitácora de comunicaciones del reloj. Como vimos anteriormente, pues aquí podemos ver todo el resultado de la comunicación, las diferentes acciones que se han realizado, y en caso de haber también transacciones recibidas, podemos igual verificar que se han descargado correctamente. Anteriormente habíamos mencionado que pues cuando agregamos un reloj o cualquier de los diferentes terminales, es necesario que los empleados pues tengan asignado el reloj. De tal manera que una vez al tenerlo asignado se pueda vincular la información descargada del reloj con la que se tiene en el sistema. Dentro de esta sección, como habíamos visto previamente en otros tipos de relojes, podemos realizar algunas acciones directamente con el reloj referentes específicamente a este empleado. Por ejemplo, podemos hacer el respaldo de la biometría del empleado desde esta sección, al igual que podemos hacer también el envío de biometría. Si nos damos cuenta, aquí ya vemos la indicación que se tiene una huella respaldada. Nos indica la fecha y la hora en la cual se realizó el respaldo. De la misma forma, pues podemos hacer el envío de biometría junto con un mensaje. En este caso podemos enviar el nombre del usuario hacia el equipo. Para los casos de las terminales EasyWay aplica para la terminal Axis, la terminal ChronoStation, al igual que
la terminal NeoConnect y, como mencionamos en la sesión anterior, para la terminal Face Access. No así para la terminal HandPunch, que no es posible realizar esto. Entonces, directamente desde el catálogo de empleados podemos realizar estas acciones con el reloj asociadas específicamente al empleado que estamos realizando. A diferencia de la sección de comunicación con relojes, el respaldo de biometría se realiza de manera general para todos los usuarios que tengan asignado el equipo específicamente. Bueno, ya para finalizar esta sesión vamos a ver las configuraciones referentes a la terminal EasyWay NeoConnect Plus. En el caso de esta terminal, vamos a ver un poco de diferencia, igual con las otras terminales EasyWay. El menú es un poco diferente y vamos a ver que tenemos que asignar de la misma manera un ID para el reloj. Vamos a asignar la dirección IP fija que tenemos que establecer para poder hacer la comunicación. Y vamos a verificar los parámetros que son importantes mencionar en la configuración del equipo directamente. Ok, para la configuración de esta terminal nos vamos a dirigir al menú. Para esto vamos a entrar al menú, a la tecla M. Nos vamos a dirigir, nos vamos a desplazar con las teclas entrada y salida en las diferentes opciones hacia la opción configuración. Nos dirigimos a la opción sistema. Y aquí vamos a encontrar en la primera opción, la opción Device ID, que es donde le vamos a indicar el ID que va a tener nuestro dispositivo. Si lo seleccionamos, tecla OK, podemos cambiar el ID o podemos mantener el que tiene por default, que en este caso es el device número 1. Una vez establecido el ID, nos vamos a desplazar hacia la opción Net, en donde vamos a establecer los parámetros para la comunicación mediante TCP/IP en este caso. Es importante que nosotros tengamos aquí en la opción modo, tengamos seleccionado el parámetro server. Este parámetro es importante para que pueda comunicarse correctamente al equipo mediante TCP/IP. Después nos dirigimos a la opción dirección IP, en donde vamos a seleccionar una dirección IP fija, le vamos a asignar
También le vamos a indicar la máscara de subred correspondiente al segmento de red donde estamos trabajando. Lo mismo para la opción del gateway. Seleccionamos la dirección IP del gateway correspondiente al segmento de red. Una vez establecidos estos parámetros, retornamos con la tecla C. Nos indica si queremos reiniciar, le decimos que sí con la tecla OK. Y el equipo reinicia para poder tomar los parámetros de red y que podamos hacer la comunicación. Para el caso de comunicación USB, únicamente tenemos que colocar el cable USB incluido en el equipo y el otro extremo hacia nuestra computadora. En la pantalla vamos a ver que tenemos el logotipo de USB. Y en nuestro sistema vamos a poder ver el equipo reconocido como una unidad de disco. Para la comunicación USB, la terminal NeoConnect no requiere ningún driver. La terminal es reconocida por el sistema operativo como una unidad de disco. Y bueno, el software ya se encarga de realizar la comunicación por medio de USB. Pues una vez que establecemos la configuración en la terminal, vamos nuevamente hacia el software para poder agregar la terminal NeoConnect. Vamos a dirigir nuevamente a la sección del catálogo de relojes para agregar un dispositivo nuevo. Agregamos un reloj y nuevamente le vamos a indicar el ID del reloj. En este caso, nuevamente le indicamos físico en el menú de la terminal, el ID 1. Ponemos una descripción para el reloj. En la clase del reloj vamos a seleccionar la opción EasyWay para el caso de las terminales NeoConnect. Luego entramos a los parámetros de configuración, donde específicamente vamos a seleccionar el modelo Neo y el tipo de comunicación que vamos a utilizar. El método de conexión puede ser por USB. En el caso de ser conexión por el cable USB, es necesario que en la opción del puerto nosotros seleccionemos la opción USB Drive. Para el caso de comunicación serial por RS485, tenemos que especificar la velocidad. En este caso la velocidad de Baudios es 57.600. Y para una conexión Ethernet TCP/IP, ingresamos la dirección IP que asignamos directamente en el reloj. Se tienen también
las siguientes configuraciones para la terminal. En este caso, para el modelo NeoConnect Plus, no aplica lo que es la clave del administrador. Esta opción no es aplicable a la terminal NeoConnect. La terminal NeoConnect le podemos agregar un administrador directamente en el equipo, verificando con huella o con password, pero este es directo en la terminal. Esta opción entonces no es aplicable para la terminal NeoConnect. Tenemos igual unos parámetros de configuración en el cual tenemos el volumen de los sonidos del equipo, que van del 1 al 5. Tenemos también el tiempo entre checadas. El tiempo entre checadas, como comentamos en sesiones anteriores para otro tipo de terminales, aquí aplica para que las checadas de los empleados no se dupliquen, es decir, que no se hagan transacciones o checadas seguidas o consecutivas que no nos sean útiles para el procesamiento de la asistencia. Por lo tanto, se le puede dar un tiempo en minutos con el cual se pueda establecer el tiempo entre checadas. También se tiene la opción de ahorro de energía, con el cual establecemos un tiempo en minutos en el cual el display de la pantalla se va a atenuar, es decir, la iluminación del display se va a apagar. No quiere decir que el display se apague completamente, sino únicamente la iluminación, para que se pueda tener un ahorro de energía. Con la opción de actualizar biometría, si nosotros la seleccionamos, que sí la utilizamos, lo que hace la terminal es que cada vez que un empleado registra su asistencia, actualiza la biometría que se tiene almacenada con la huella que en el momento está colocando el usuario. Esto, obviamente, si el usuario es identificado exitosamente, su huella, se actualizará la biometría con la huella que está colocando, con la que se tiene almacenada. Y bueno, las funciones que se tienen para esta terminal son las funciones Swipe and Go. Únicamente tenemos que verificar o confirmar que esté habilitado el uso de transacciones de funciones tipo Swipe and Go. Para esta terminal, al igual que las anteriores, únicamente tenemos una característica adicional que es el uso de contraseñas, que puede ser utilizada para hacer una diferente verificación adicional a la huella. Se puede tener una contraseña también para validar al usuario. Y nuevamente tenemos la bitácora de comunicaciones, donde vamos a ver los resultados de las sesiones que nosotros realicemos. Y bueno, las funciones de la comunicación con relojes aplican nuevamente todas para esta terminal NeoConnect Plus. Son las mismas acciones que se realizan, que se pueden realizar para las terminales que anteriormente hablamos. Y las funciones que se tienen directamente en el catálogo de empleados, también podemos realizar el respaldo de biometría de un empleado en específico. Podemos igual hacer el envío de la biometría de ese empleado en específico o hacer el envío de algún mensaje, en este caso el nombre del usuario, para poder personalizar la terminal y que pueda aparecer el nombre del empleado en pantalla. Aquí vemos nuevamente cómo finaliza la comunicación con el equipo. Nos indica que se ha realizado correctamente. Y podemos verificar la bitácora de comunicaciones, como nuevamente nos menciona los resultados de dicha sesión. Entonces hemos visto
Ya cómo podemos hacer comunicación con estas tres terminales de la marca EasyWay, NeoConnect Plus, ChronoStation y la terminal Axis. Son similares las formas de configurar estas terminales. Todas las terminales necesitamos un ID para poder identificar el reloj y bueno, los parámetros específicamente del tipo de comunicación que vamos a realizar, si son comunicación serial o si es comunicación TCP/IP, indicar los parámetros de red. En este caso, en esas tres terminales, tener que asignar la dirección IP y los parámetros de red correspondientes para poder comunicarlo. Bueno, de esta manera pues terminamos esta sesión referente a la comunicación de estos tres dispositivos con el software set.NET Line.